Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una conversación con David Uniman. David es graduado en Ingeniería Industrial de la Universidad de California en Berkeley. Hizo 2 maestrías en MIT, una en Planeación Urbana y la otra en Ingeniería de Transporte. Ha trabajado con el Banco Mundial en México, fue director de Planeación de Transporte en San Francisco y trabajó como gerente de la bicicleta en la alcaldía Enrique Peñalosa. En este episodio conversé con David sobre cómo impacta la manera en que construimos nuestras ciudades en nuestro bienestar. También hablamos de los diferentes modelos de transporte y sus virtudes y defectos en términos de seguridad, congestión y sostenibilidad ecológica. Fue una conversación muy bacana con una persona que sabe mucho de estos temas y espero que la disfruten. Como siempre, los invito a suscribirse al podcast en Apple Podcasts, en Spotify o en Stitcher, donde sea que lo estén escuchando, a compartir estos episodios en sus redes sociales o con sus amigos que les interesen estos temas. Y si me quieren escribir o contactar o recomendar invitados o temas, me pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram como @codementes. En mi página web conversacionesdementes.com se pueden suscribir a la newsletter que estoy mandando de manera semanal, donde comparto los episodios nuevos que van saliendo, unas citas de cosas que voy leyendo que me parecen interesantes, y también normalmente comparto una reflexión o un ensayo cortico acerca de algún tema interesante. Entonces los que quieran escuchar eso se pueden meter a conversacionesdementes.com o codementes.com, cualquiera de los dos sirven, y ahí se suscriben a la newsletter semanal. Y bueno, sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con David Uniman. Listo, entonces bienvenido David a Conversaciones de Mentes. Gracias por estar acá, por compartirme de tu conocimiento, y ojalá que las cosas que hablemos aquí sean interesantes y que le ayuden a las personas a imaginarse de maneras distintas el mundo de cómo estamos viviendo ahorita. No, Martín, un gusto estar acá con vos y con todo el mundo. Y yo creo que, como hablamos ahorita antes de empezar la sesión, que hacen falta más estos espacios así carnudos, de discusión seria, de discusión profunda, de discusión abierta. Y este tema del urbanismo yo creo que es clave, entonces muy contento. ¿Quieres contarle así de manera resumida cuál es tu historia con los temas de planeación y movilidad y urbanismo a las personas? Sí, bueno, pues mi nombre es David Uniman, yo soy de Cali, obviamente por el acento, si la gente se ríe cuando les cuento. y, pero he trabajado en diferentes lugares. Entonces, pues yo empecé estudiando ingeniería industrial en Berkeley, en California, pero pues a mí como que, a mí me fascina la matemática, me fascinan los números. De hecho, yo iba a ser físico, Ujú. quería trabajar con láseres antes de eso. Pero como un llamado como un tema más social, más ambiental, más de ayudar como a mejorar la calidad de vida de la gente, y me fui migrando poco a poco hacia el urbanismo. Entonces luego estudié planeación urbana y también ingeniería de transporte en MIT, en Boston. Y desde entonces he trabajado en varios lugares, varias cosas. Por ejemplo, estuve unos años en Ciudad de México, trabajando en una ONG con el Banco Mundial y el gobierno mexicano montando como sistemas de transporte en todo el país. Estuve unos años trabajando en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, era director de planeación de transporte para la ciudad. También he trabajado en consultoría acá en Bogotá, eh, varias veces, por ejemplo, con lo del sistema de bicicletas públicas, en Transmilenio. La administración pasada, que fue la de Enrique Peñalosa, mi principal papel por varios años fue de, gerente de la bicicleta. Entonces yo estuve encargado del programa de bicicletas, que eso incluye pues un montón de cosas. Y ahora estoy trabajando con Claudia López en la administración, en varios temas, yo creo que de vanguardia, bien interesantes, que me parecen apasionantes. Mucha, mucha experiencia tenés en el tema.
no sé qué tan entusiasmado estén las personas a hablar acerca de planeación urbana, pero a mí sí me parece un tema interesantísimo porque cómo organizamos nuestras ciudades impacta directamente en nuestra salud, nuestra seguridad y yo diría incluso de manera general también nuestro bienestar psicológico, ¿no? O sea que ahí eso se puede incluir dentro de la salud. Eh, pero ¿por qué es tan importante? O sea, ¿cuál es el alcance de tener una ciudad bien planeada versus una ciudad que va así medio a la loca creciendo sin ningún tipo de estructura? Pues mira que sí, esa pregunta tiene varios niveles, ¿no? Pero yo creo que para empezar con algo más, un ejemplo más sencillo, lo que vos decís como de que planear sí impacta la calidad de vida de las personas, sí es cierto. Y Mm. eso está cuantificado y demostrado. Es decir, por ejemplo, se ha encontrado que en ciudades que son más autodependientes, por ejemplo, Los Ángeles, por decir algo, las personas tienden a tener tasas más altas de obesidad y menos niveles de actividad física que, por ejemplo, una ciudad densa como Ámsterdam, donde el 40% de los viajes todos los días se hacen en bicicleta. Creo que ese porcentaje en Los Ángeles debe ser menos del 2%. Entonces, planear dónde uno coloca las cosas, dónde está la tienda, si uno puede llegar caminando, si uno puede llegar en bicicleta, si uno tiene que tomar un carro que contamina, que ocupa un montón de espacio, que cuesta un montón de plata, que en muchos casos quita vidas, porque pues todos los días en estas ciudades hay muertos por accidentes de tránsito. De hecho, hay más muertos por accidentes de tránsito que cualquier otra causa. ¿En Eh, Colombia o a nivel mundial? Generalmente a nivel mundial, o sea, siempre está como en el top 2 o top 3 de las causas de muerte, Mm. según el país, pues. Claro. Y pues la verdad es que es una, o sea, en Bogotá cada año mueren, si no estoy mal, creo que eran como 500 personas, mueren, o sea, es una cosa fuertísima, y solamente por moverse de un lugar a otro. Y esas tasas uno las compara entre ciudades, otra vez como comparando Los Ángeles contra Ámsterdam, eh, incluso per cápita, y como que las tasas son súper diferentes, es decir, no tiene que ser así. Y cuando uno se da cuenta que el entorno urbano y que el lugar, el hábitat en donde los humanos vivimos puede ser diseñado y no es simplemente un accidente que va sucediendo, no es que accidentalmente alguien decidió poner un puente a desnivel o accidentalmente alguien decidió poner una calle sin andenes donde los carros andan a 60 kilómetros por hora. Eh, y no es un accidente que hayan plazas con banquitas, con fuentes, donde la gente se pueda sentar y conocerse y disfrutar y caminar, pues entonces ahí es cuando entra el urbanismo y es como, el urbanismo es básicamente eso, como el diseño y la creación del hábitat del ser humano. Y es tal vez de las tareas más importantes que hay hoy en día porque pues cada vez la humanidad es más urbana. O sea, hoy en día creo que la estadística es que creo que el 75% de la población humana está cerca de estar en ciudades. Es decir, el planeta cada vez más se concentra en estas zonas aglomeradas y lo que toca es pararle bolas y decir, listo, ¿cómo queremos vivir? Queremos engordarnos y padecer de problemas respiratorios y gastarnos el 30% de nuestro sueldo solamente transportándonos, o queremos guardar esa plata y ser sanos y encontrarnos con nuestros amigos en la calle. Claro. Y el tema es cuáles son las posibles soluciones a esos predicamentos que tenemos o a esas condiciones de las ciudades que tenemos que resolver para que no nos estén impactando nuestra salud o nuestro riesgo y también no es el tiempo que usamos diariamente para desplazarnos de un lugar a otro. No sé qué tanto debate hay en el mundo acerca de cuáles son las soluciones más, mm, las mejores soluciones en términos de costo-beneficio y también de seguridad, de menos eh, contaminación. ¿Hay algún tipo de consenso acerca de qué funciona y qué no? Claramente Los Ángeles no funciona. No sé si estás tomando ahí los dos
dos puntos extremos del espectro de movilidad porque estuve en Los Ángeles y me pareció la ciudad menos, o sea, es el total opuesto de las ciudades en Europa donde uno se puede mover en tren y en bus. Pero ¿hay algún tipo de consenso acerca de qué sistemas de movilidad definitivamente funcionan y cuáles no? Pues mira que sí y no. O sea, es decir, la, la respuesta que la mayoría de la gente hoy en día te va a dar, que es buena, es que sí hay un consenso y que el consenso es menos carro y más transporte público y más caminar y más bicicleta. Hmm. Ese es como un consenso muy como del primer semestre de universidad en ingeniería de transporte. Sí, pero ¿cómo divides esas, o sea, cómo es el share de cada uno de esos aspectos? Creo que puede variar o no. Exacto, exacto, exacto. Ahí, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces ya cuando uno empieza como a hilar un poco más fino, pues ya se desbarata el consenso. Entonces, eh, hay como una escuela que yo diría que es más como la de ingeniero de transporte y es un poco más clásica, que sigue trabajando como en un paradigma de que la movilidad se trata de mover gente de A a B lo más rápido posible. Y en ese paradigma, pues las ciudades son como unos sistemas de tubos, por decirlo así. Es decir, yo vivo en Usaquén y necesito ir a la Candelaria, entonces necesito un tubo que me mueva lo más rápido posible, con el menor costo, de Usaquén a la Candelaria. Y entonces ahí es donde entra como todos estos vendedores de metros y de sistemas de buses y de monorrieles y una cantidad de cosas, de artefactos, ¿no? De juguetes urbanos. Y eso está bien, o sea, y sobre eso sí se ha basado toda la ciencia, por ejemplo, de evaluación socioeconómica, que ahorita mencionabas costo-beneficio, y sobre eso es que se justifican esos proyectos, es decir, los proyectos de metro se justifican en un costo-beneficio basado en ahorros de tiempo de viaje, y eso está completamente basado en esta visión como de tubo. Y eso está bien hasta cierto punto, porque las ciudades tienen que conectarse y la gente tiene que poder llegar en un horario razonable a su trabajo, pero el límite de ese consenso ya se está empezando a llegar cuando en otras ciudades un poco más vanguardistas, utilizo San Francisco porque conozco ese caso bien, se empieza a cuestionar ese paradigma del tubo y ya se empieza a decir, venga, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasaría si en vez de hacer proyectos como un tubo, empezamos es a crear lugar? Es decir, a crear unas condiciones para que las zonas de la ciudad tengan un ancla, para que la gente quiera estar en esa zona y para que tenga todas sus necesidades satisfechas en esa zona. Y eso, es decir, yo me monto al tubo, eso va al fondo de la razón de por qué uno se monta al tubo. Yo me monto al tubo porque necesito hacer algo, ¿no? Entonces yo necesito ir a reunirme con alguien, o yo necesito ir a comprar un electrodoméstico, no sé. Y entonces, porque necesito hacer esa actividad, yo viajo. Pero un poco la visión nueva de los últimos años que ha salido en el mundo, que cuestiona ese modelo del tubo, es de enfocarse más en esas actividades, tratar de tenerlas cerca. Entonces ya se aleja un poco del modelo de tratar de hacer tubos por toda la ciudad y se acerca más al modelo de lo que llaman usos del suelo, que es como de empezar a decir, listo, ¿cómo yo hago para que el lugar que me vende el electrodoméstico o el café a donde voy a tener la reunión queden a 15 minutos caminando desde mi casa? Y así ya obvio la necesidad de construir un metro elevado de trillones de pesos que le quita toda la plata, por decirlo así, de educación al Chocó, no sé, y, y simplemente hago ese viaje caminando, como vos decís cuando vas a Europa, ¿no? O sea, creo que en Madrid la partición modal es casi como el 30-40% de viajes son hechos a pie. En Bogotá también es altísima, pero no se ve, ¿no? Porque son muy malas condiciones. Pero en esas ciudades europeas densas, donde uno, sí, claro, cuando necesita puede hacer un viaje largo en tren o en bus o en bici, pero la mayoría los puede hacer caminando y de hecho es agradable, es rico. Uno cuando va a Barcelona, uno mira en el mapa y uno va a un sitio que queda a 40 minutos caminando y uno se los camina y se los camina feliz. Y uno dice, qué rico caminarme estas calles con estas tiendas,
con estos cafés, con esta gente afuera, con estos árboles, con esta sombra, con estos colores, con esta música, este aire limpio. Uno se los camina y ahí ganó salud y se ahorró plata, en fin. Entonces, esa nueva escuela ahorita se está como empezando como a materializar en una cosa que está muy en boga en los últimos meses, y es algo que París está liderando, que es la ciudad de los 15 minutos. Entonces, bajo esa visión que la adoptó Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París, y que lo propuso un académico colombiano-francés que está en la Sorbona, que se llama Carlos Moreno, la idea de la ciudad de 15 minutos es justamente eso, es poder acercar los usos dentro de esas zonas caminables de 15 minutos, mejorar las condiciones para caminar y así me evito toda esa necesidad de tener una ciudad solamente llena de tubos para poder hacer cualquier cosa y tener que viajar larguísimas distancias, contaminar un montón, gastarme un montón de plata, de recursos, espacio urbano, y cambiar todo eso es más como por satisfacer esas necesidades de una forma mucho más inteligente. Claro, ahí ya se vuelve un tema mucho más fundamental acerca de la estructura, de las estructuras eh, socioeconómicas también de las ciudades, ¿no? Como, ¿por qué hay una parte de la ciudad que atrae una gran proporción de los empleados hacia esa zona? Como que hay cosas que también se vuelven difíciles de evitar. No sé, yo no conozco muy bien Bogotá, pero me imagino que hay gente que viaja todos los días de Suba hasta no sé dónde, eh, y eso se va volviendo inevitable. Estamos hablando de un tema de que incluye también diversificar las zonas de empleo y de producción y de, no sé, como de fábricas y esos temas, porque mientras estén aglomeradas las zonas de los empleos en las ciudades, siempre van a haber viajes por esos tubos inevitables, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, le acabas de pegar a una de esas verdades de las ciudades, y es que se crean lo que llaman ciudades satélite, o ciudades dormitorio, donde la gente duerme en un lugar y trabaja en otro, y entonces eso genera la obligación del tubo. Y de hecho, lo más increíble es que es una relación gallina y huevo, porque el tubo tiende a reforzar esa relación también. Es decir, si antes no existía, al momento que yo construyo ese tubo, entonces ya eso lo que hace es que le facilita a la persona en Suba para que pueda vivir en Suba y pueda trabajar en el centro. Y entonces, como ya es más fácil y ya es 2.500 pesos, entonces la persona con mayor razón va a querer ahorrarse su costo de vivienda, vivir mucho más lejos, pero porque el tubo le resuelve y le posibilita esa existencia satelital. Sin el tubo, pues las ciudades tienden a obligarse como a estar cerca. Es decir, te voy a dar un dato súper interesante que a mí me encantaba cuando yo estaba en la universidad. Y era que lo que encontraron cuando estaban mirando como la huella de las ciudades es que más o menos el tamaño de las ciudades desde su centro hasta su periferia tendía a ser más o menos 40 minutos en tiempo de viaje. Y esa mancha iba cambiando a medida que cambiaba el modo. Entonces, por ejemplo, en la edad medieval, pues el tamaño máximo de una ciudad era lo que uno alcanzara a recorrer en 40 minutos a pie. Y luego, cuando llegó el caballo, pues entonces esos 40 minutos implicaba un poco más de distancia, luego el trolley, un poco más de distancia, y así, el automóvil, etcétera. Entonces, eso de hecho, tengo toda una teoría detrás que se llama el travel budget, travel time budget, que es que la gente tiene un presupuesto de tiempo para viajar. O sea, no es infinito, no es que la gente esté dispuesta a viajar 6 horas al día para hacer cualquier cosa, la gente tiene un límite. Y entonces la gente lo que hace es que, por ejemplo, si yo te digo, no sé, tenés una novia y esa novia vive a 4 horas de distancia porque vive, no sé, en Chía, pues muy probablemente no va a ser sostenible. Y vas a buscarte una novia que viva a 1 hora de distancia máximo. Y eso son realidades, es que la gente tiene un presupuesto limitado para vivir, tiene 24 horas al día y no se quiere gastar esas 24 horas solamente moviéndose. Entonces, como que en verdad que esa relación entre dónde están las cosas y cómo nos movemos se refuerza y se interrelaciona de una forma muy compleja y eso es lo que toca como que domesticar como a favor nuestro y no en contra.
Claro, claro, no lo había pensado de la otra manera, estaba pensándolo como existe la demanda de viajar de Suba hasta el centro de Bogotá y hay que suplir esa demanda, pero en realidad el medio o el modo de transporte que elijas eh, volver prioritario eh, también impacta las decisiones de las personas acerca de dónde pueden vivir y dónde trabajar. Pero estaba pensando también acerca del tema de las ciudades y la densificación de las ciudades. Por ahí escuché en algún lado que ya se me olvidó que hay, hay como una relación entre qué tan densa es una ciudad y cuánto contamina. Y Total, es inversamente proporcional, bueno, no perfectamente inversamente proporcional, pero sí es invertido entre más denso una ciudad o incluso entre más poblada y densa, menos contamina. total. ¿Es cierto o estoy equivocado? No, sí es cierto. De hecho, hay un estudio muy bacano, eh, como el 2001, que se llama, que los autores son un tipo Newman and Kenworthy, y Ujú. los tipos hicieron todo tipo de correlaciones. O sea, agarraron como 300 variables de ciudades y las empezaron a cruzar todas. Así como decir, la de densidad, la de consumo energético per cápita, la de distancias, muertos, ingresos, número de hospitales. O sea, cruzaron todo, como buscando así como esas relaciones ocultas, y creo que una de las que encontraban muy fuertes era la que vos decís, que es la de la densidad y entre otras cosas, por ejemplo, el consumo energético per cápita en movilidad. Y entre más densa la ciudad, menos energía y recursos consume la gente. Claro, ya, ya se va volviendo como un tema un poquito más complejo en el sentido como político o moral, porque hay como una sensación de que uno quiere darle igual acceso, o al menos acceso a una vida eh, con bienestar a las personas de una ciudad, pero muchas veces hay ciertos principios que están como en un juego de suma cero. Eh, Le querés dar la oportunidad a las personas que viven en lugares más baratos de vivienda, que vengan a trabajar a empleos de mayor ingreso en la ciudad, pero cuando priorizas eso, eh, les estás afectando negativamente su salud de otras maneras. O sea, les estás dando un mejor ingreso, pero me imagino que hay gente en Bogotá que pasa 3 o 4 horas al día en un bus. Total, Eh, entonces, sí, me parece como uno de esos temas que son casi que intractables porque uno dice, fue pucha, si priorizo esto, termino perdiendo acá. Eh, y en sociedades tan desiguales como Colombia se vuelven aún más difíciles esas decisiones, porque una cosa es Ámsterdam o Copenhague, donde ya tenés como unos niveles básicos de bienestar social y económico, y acá en las ciudades cada decisión cuesta más y tiene un impacto muchísimo más alto. totalmente. Es que el tiempo, como dice el proverbio, el tiempo es plata. Y la gente o paga en plata o paga en tiempo, pero nada es gratis. Y con esa desigualdad que vos decís, muchas veces lo que pasa es eso. De hecho, han encontrado que, por ejemplo, estos son datos viejos, pero me acuerdo que en Sao Paulo encontraban que la gente rica, o sea, entre más plata tenía la gente, más viajes al día hacían. Y entre más pobre la persona, menos viajes al día hacían. Y eso suena muy bobito, pero es muy fuerte. Es decir, los ricos pueden hacer más cosas, más actividades que un pobre. Te pueden tener una vida mucho más rica, mucho más llena de cosas. Y la razón de eso, pues, entre varias cosas que hemos hablado, es porque uno, pueden pagar para vivir cerca a los destinos, pueden hacer viajes más cortos, tienen acceso a varios modos, mientras que el pobre, lo que acabas de decir, se gasta 2, 3 horas yendo al trabajo, 2, 3 horas volviendo, y con qué tiempo le va a quedar para hacer algo más. Entonces hizo 2 viajes, mientras que el rico hizo 6. Y al final sí, o sea, hay un tema de equidad en el uso del tiempo muy importante ahí. Sí. Y en la accesibilidad,
a modos de transporte que sean tolerables, ¿no? Hay gente que le toca 3 horas en el Transmilenio, parados, apuchados, y otras personas que tenemos acceso a montarnos en un carro. El carro es como uno de los puntos más críticos ahí porque el carro tiene como un significado de estatus socioeconómico que yo creo que es muy difícil quitarle a las personas ese concepto de que si logro comprar un carro es que estoy avanzando económicamente en la vida, o si logro comprar primero una moto y después un carro, eh, pero si no logramos alguna manera de regular esas aspiraciones de las personas, no regular las aspiraciones, sino desincentivar ese tipo de aspiraciones, se nos va a ir volviendo un caos la vida en las ciudades porque cada vez son más económicos los carros, cada vez la gente tiene más capacidad de, de gasto y no sé, me parece como un tren que va desbordándose hacia algún lugar y no sé cómo ponerle el freno de mano. No, totalmente. Y eso está pasando. O sea, a medida que va aumentando el poder adquisitivo, y eso está pasando en China, por ejemplo, cada persona quiere comprar carro. Pero interesantemente, y me hiciste acordar, eh, una de las cosas que a mí como que más me sacude es cuando uno va por la ciclorruta, especialmente la de la carrera 11 acá en Bogotá, y varias veces yo me he encontrado al embajador de Holanda en su bicicleta, saco y corbata, subiendo y bajando por ahí, Mm. sin guardaespaldas, sin show, sin nada. Y a mí, y eso a mí me pone a pensar mucho de lo que vos hablas de como el tema de estatus, y es que yo a veces siento que ese tema de, es decir, yo creo que todas las sociedades, el ser humano siempre está buscando clasificarse en grupos, ¿no? O sea, eso sí es algo muy antropológico nuestro, como que Sí, uno siempre está como preguntando dónde estudiaste, eh, no sé, quiénes conoces, de dónde eres, qué trabajas, como para triangular un poquito como un perfil social de la gente, ¿no? Uno siempre está tratando de hacer eso. Pero hay formas de agruparse que son como más, me parece que son más fidedignas a lo que puede ser una persona interesante y una persona no interesante. Yo siento que en las sociedades como la nuestra, es una sociedad como de nuevos ricos, donde la gente está buscando el estatus en los lugares equivocados, es decir, el estatus nosotros lo equiparamos muchas veces es con plata. mm, Y yo estoy seguro que uno en Holanda, pues tanto una persona con mucha plata como con poca plata, como el embajador, andan los dos en bicicleta y los dos se encuentran como iguales en el espacio público y ninguno de los dos está tratando de transmitir esa información al otro de, mire, yo tengo mucha plata porque mire mi bicicleta. O sea, eso no factura en la ecuación. Y seguro la gente se agrupa de otras formas, haciéndose preguntas tal vez más inteligentes como qué música escuchas claro. ¿no? O tienes maestría o no sé, lo que sea, pues, pero o eres una persona buena, no sé, ayudas a causas sociales, pero en nuestra sociedad seguimos en ese paradigma de nuevo rico donde no importa si la persona es buena o mala, no importa si la persona es inteligente o tonta, si es honesta o corrupta, lo que importa es si tiene plata y acá eso se mide entre varias formas o se transmite como un desfile al público por la marca del carro. A mí, por ejemplo, me encantaba algo que decía el alcalde de Peñalosa, que era que uno debería hacer como una prueba donde uno agarrara a una persona y le pusiera una venda en los ojos y la metiera en un carro. Y ya cuando la persona está vendada, pues la verdad es que no importa si va en un carro, en un Hyundai de $10.000 o en un Mercedes de $80.000. La verdad es que la experiencia es exactamente igual. Mm. O O al sea, menos suficientemente parecida como para que no signifique esa diferencia de exacto. precio. Los 2 decibeles de sonido que se ahorra uno no justifican los otros $70.000. Pero claro, esos 70.000 vienes a lo que vos decís, que es más como un tema de proyectar fuerza, de proyectar estatus social. eh, y desafortunadamente lo que uno busca es lo que uno encuentra. Entonces, si la gente lo que quiere proyectar es estatus a través de que tiene un carro caro, pues muy probablemente lo que va a terminar consiguiendo es gente que los valora por eso.
y seguimos en ese paradigma de, como de la cultura traqueta, ¿no? O sea, de la cultura que valora más la forma que el fondo. Sí, yo hay, yo hay veces pienso en los problemas como en este sentido, pienso en como en problemas colectivos, como es la movilidad y la planeación urbana y todo eso, que hay veces tratamos de resolver de manera individual y pienso que hay veces también existen los problemas individuales que tratamos de resolver de manera colectiva. Pero yo creo que eh, sucede un fenómeno en Colombia que es que un problema colectivo como la movilidad y la salud de las ciudades como organismos lo tratamos de resolver no a nivel de individuos, pero sí a través de individuos, como decir, tal persona, ¿por qué no está resolviendo los problemas? ¿Por qué no los resuelve el alcalde? ¿Por qué no los resuelve el ministro? ¿Por qué no los resuelve el presidente? Y nos distraemos del hecho de que con nuestras decisiones podemos también impactar, eh, o sea, de nuestras decisiones a nivel colectivo, si 400.000 personas más en Cali decidieran viajar en bicicleta todos los días a a sus trabajos, pues eso tendría un impacto gigante sobre las decisiones políticas, sobre las decisiones económicas y también sobre la salud general de la ciudad. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y eso yo creo que da mucho a colación, por ejemplo, con lo que estamos viendo con el COVID ahora. Y es que a mí me sorprende que, o sea, la solución en términos de recursos era bastante fácil, era quedarse en casa. Obviamente eso tiene unas implicaciones de hacerles llegar sueldos básicos a las personas, de garantizar suministro de alimentos, pero en términos logísticos no es que tuviéramos que poner un hombre en Marte, pues, o sea, son cosas que la humanidad ya debería tener cierta capacidad para resolver de una forma organizada. Sin embargo, seguimos como poniéndole toda la apuesta a esa una vacuna. Mm. Y de nuevo es eso, es para mí ponerle toda la solución de este problema a una vacuna es como una versión más de la misma actitud que siempre hemos tenido, que es yo no voy a sacrificar mis comportamientos, yo no voy a cambiar, que la tecnología y la ciencia lo resuelvan. Entonces, en vez de manejar menos, en vez de contaminar menos, en vez de consumir menos, en vez de desperdiciar menos, salimos con inventos como el carro eléctrico, ¿no? Porque es como, ah, no, pues puedo seguir con el mismo comportamiento derrochador, consumista, pero ya no contamino. En vez de decir, no, pues fundamentalmente está mal que el espacio urbano se vaya a que una persona viaje en un pedazo de metal solo, que es completamente desigual en términos de oportunidades para todo el mundo. En fin, entonces siempre es como eso, ¿no? Como quitándonos la responsabilidad de cambiar el comportamiento y siempre pasándoles las soluciones como al último juguete que la tecnología pueda producir. Claro. Sí, y ahí se nos vienen un montón de problemas, ¿no? Porque muchos de esos modos de transporte resuelven unos de los ejes de las problemáticas que tenemos, digamos, en los carros eléctricos resuelven el tema de la contaminación, pero de ninguna manera resuelven los problemas de accidentalidad Total, o resuelven los problemas de congestión de las ciudades, total. incluso pensando en los carros autónomos que ese ya va a ser un problema, digamos, que van a tener en Estados Unidos, me imagino. eh, Puede que los carros autónomos, si no se usan de manera como colectiva, en que tengo un carro por familia en vez de dos, y recoge a mi esposa y me lleva a mí, y después recoge a mis hijos en el colegio, no sé, todas esas cosas, eh, va a terminar un montón de, de carros vacíos andando por Total. las ciudades todo el día. Eso lo llaman green congestion. Está bueno ese nombre. Sí, sí, Sí. congestión verde y limpia. En, en esos términos, vos para Colombia, ¿cuál crees que van a ser las mejores soluciones? O es un compendio de varias soluciones que vamos a tener que adoptar
para, para poder resolver los problemas de congestión y de contaminación que cada vez son peores según mi intuición, sin nada de estadística? Tal vez vos me puedes decir la estadística, pero ¿a cuáles le apostarías vos a fomentar y a priorizar en términos de movilidad para resolver los problemas que tenemos? Mm. Eso es bien difícil porque siento que en Colombia, es decir, yo creo que nosotros, las soluciones están y están inventadas. Y el problema nunca es tecnología, o sea, acá se pueden traer los buses o los trenes o lo que sea. Eso no es el problema es que es nosotros, es nuestra cultura, de hecho, es una cultura donde los funcionarios públicos no duran más de una administración en gobierno, donde, mira, por ejemplo, yo hace muchos años fui a una conferencia de Antanas Mocus y el man dijo algo que a mí me encantó, y fue que le preguntaron justamente esto, le preguntaron que cuál era el problema más grande que él veía para las ciudades de Colombia. Y obviamente Antanas Mocus, muy críptico en su forma de ser, dijo algo que yo después, mucho después entendí, y él dijo, eh, macho latino no cría hijo ajeno. Y eso yo después como que lo entendí con Transmilenio, por ejemplo, donde la gente, o sea, Enrique Peñalosa, mal que bien hizo algo que transformó a Bogotá, en mi opinión, para bien. O sea, fue una cosa que ha resuelto y ha mantenido esta ciudad andando por 20 años, y fue el Transmilenio. Eh, y desafortunadamente, como que ese tema de asociar un proyecto a una persona y de volver todo un tema de egos, politizó una solución, una de muchas soluciones que se necesitaban. Entonces ya Transmilenio no es Transmilenio, sino que Transmilenio es el hijo de Peñalosa y por lo tanto no queremos Transmilenio. Así objetivamente y todos los indicadores muestran que redujo contaminación, que destrancó la ciudad, que básicamente es la columna vertebral de la movilidad hoy en día y por 2 décadas, que lo hace de una forma financieramente sostenible sin quitarle un peso a nada más, y generando un montón de empleos. Pero todo eso no importa. Lo que importa es que es el hijo de Peñalosa, entonces no nos gusta, porque no nos gusta Peñalosa. Eso es lo que, ¿no? Entonces, ese paradigma como de cultura institucional, de cultura ciudadana, me parece que es nuestro mayor enemigo. Y es de que construimos, por ejemplo, el corredor verde en Cali. Ese corredor verde ha sido pues una de esas promesas incumplidas como tantas que han habido en Cali, donde no, como que somos buenísimos para tener iniciativa, pero pésimos para tener terminativa. Empezamos una cantidad de ideas, empezamos una cantidad de cosas, pero no tenemos ni la disciplina ni la constancia para terminarlas y para hacerlas bien y para construirlas hasta el final y hacerles mantenimiento y que esté podado el pasto y que esté bien cuidado el tren y que esté aceitada las llantas. No lo hacemos. El mío en Cali también se dejó destruir por esa misma cultura de que cada vez que llegaba un presidente bueno a Metro Cali, el consejo de la ciudad lo sacaba espantado porque no quería hacer un montón de tratos ahí nefastos. Entonces, y me consta porque he conocido a un par de presidentes de Metro Cali, gente muy íntegra y muy buena, que salió enlodada por esa cultura ¿sí? Como del facilismo, de inventarse ideas, pero de no tener la constancia y la disciplina para implementarlas. Entonces yo creo que esa es la cagada más grande que tenemos en las ciudades nuestras, es como la falta de continuidad, la falta como demasiado ego y demasiado tribalismo. Y creo que las sociedades exitosas, por ejemplo, pues yo me acuerdo, yo trabajé unos años en San Francisco y me acuerdo que uno no veía eso, uno veía que la gente nunca era pensando en una administración, nunca era pensando en un tema político, todos los funcionarios eran volcados hacia qué es lo que objetivamente es mejor para la ciudad, y estos son planes de 10, 15 años, y así yo no esté aquí porque cambié de carrera o lo que sea, aunque la gente allá sí dura 15 años como funcionario público y buenos, eh, se cumplían. Entonces la gente decía, vamos a comprar estos predios y en 4 años, cuando llegue el próximo alcalde, construimos el proyecto. Y era así, era como sumando y sumando, pero acá en vez de hacer eso, llega una persona, pone unos ladrillos
para construir el edificio, luego llega el siguiente y quita los ladrillos porque quiere hacer algo nuevo, diferente. Mm. Es Y eso, viendo y eso es viendo quién corta el listón. el lacito de la inauguración. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Y claro, uno se pone desde el punto de, o sea, yo siento que a veces la sociedad es demasiado dura con los políticos porque hay políticos buenos. No, no estoy de acuerdo con ese cliché de que entonces el político es el enemigo abstracto de todo el mundo para nada. Pero, pero creo que los políticos también necesitan mostrar gestión para poder ganar votos. Pero yo creo que la balanza está un poco, pues perdón por la redundancia, desbalanceada, en que ya es demasiada la ignorancia que prima sobre un tecnicismo y un orden. Y yo creo que ahí es donde nos toca es como educarnos más, cambiar esa cultura del facilismo y desde ahí yo creo que podemos ir mejorando. O sea, lo que me llevo realmente de la conversación es que mejorar la movilidad de las ciudades no es únicamente un, un tema que se resuelve de arriba hacia abajo con propuestas gubernamentales a nivel de alcaldías o, de, o del gobierno nacional, sino que también necesita de alguna manera o es muy importante transformar las culturas de los ciudadanos para que los ciudadanos mm, hagan uso de las diferentes oportunidades que tienen, porque si no modificamos eso y seguimos en la cultura del carro, no sé, no sé cómo describir eso, en la cultura del Mercedes versus el Hyundai, eh, no, así hagan todas las ciclovías del mundo, no vamos a lograr que la gente las use en en una proporción suficiente para hacer un cambio significativo. Sí, así es. Así es. Yo sí creo que sí, que la solución está en nosotros. O sea, la solución está en, eh, sí, en como desde el lugar donde está cada uno poner su grano de arena. Entonces, desde el concejal que tiene una capacidad de hacer cosas buenas, hacerlas, ir a las sesiones, sacar acuerdos buenos, desde los gobiernos de dar continuidad a proyectos buenos y proponer ideas que beneficien a la mayoría, de los ciudadanos de participar, de ir a las reuniones de participación ciudadana, de dar su opinión, de votar conscientemente y no regalar su voto. Sí, es como toda una cadena donde nos toca mejorar, donde nos toca mejorar. Y la verdad es que, o sea, y perdón aquí por la comparación tan cliché, pero creo que ahora es un momento interesante por todo lo que está pasando con EPM, etcétera. Y es que yo me acuerdo cuando chiquito que Cali y Medellín siempre fueron como vistas en cierta forma como desde el punto de vista de ciudad como un par, ¿no? Como ciudades hermanas. Es decir, obviamente tenían dos economías diferentes eh, y dos composiciones culturales diferentes, pero en términos de tamaño siempre fueron muy similares, en términos de importancia económica en Colombia siempre fueron como la segunda ciudad compartido. Y en los últimos 20, 30 años, una de esas dos ciudades despegó y la otra se quedó. Y eso para mí tiene mucho que ver como con eso, como que yo siento que mal que bien hubo una cultura, obviamente no perfecta, pero una cultura de construir, de sumar, de ahorrar, de invertir, y en la otra hubo una cultura de extraer, de gastar, de robar, de, del facilismo, del hedonismo inmediato, que es tan de esa cultura tropical, ¿no? Entonces yo creo que es como por ahí la cosa, como de que entre más la sociedad quiera invertir en donde vive para que los hijos vivan mejor, creo que eso va a hacer la diferencia con una sociedad que quiere extraer lo más posible para comérselo hoy y no tener nada que comer mañana. Y yo creo que Cali y Medellín son muy buenos contrastes en ese sentido. Bueno, David, ya nos pasamos un poquitico del tiempo que me dijiste que podías estar acá. Sí, pero muy buena la entrevista, Martín. ¿Verdad que muy bacano?
mil gracias de todas maneras. No sé si querés que la gente aquí te siga en algún lugar. Si no te interesa, lo dejamos ahí. Pero pues te puedes despedir y hacer algún comentario final si querés. No, bueno, yo en verdad no soy malísimo para las redes sociales. Ujú. Tomé una decisión consciente de no estar ahí, pero el que me quiera contactar estoy en LinkedIn. Ahí me encuentran como David Uniman y encantado de tomarme un café con alguno de ustedes cuando quieran. Bueno, chéverísimo, David. Mil gracias. Bueno, Martín, un gustazo y éxitos.